Hoy quería hablarles de algunas de las cosas que Jesucristo es. Para eso, si tenemos una Biblia a mano, yo estoy utilizando la Reina Valera 1960, pero ustedes si no tienen esa versión no se preocupen, pueden utilizar otra versión. Bueno, para empezar nuestra investigación sobre las cosas que Jesucristo es, iremos a Juan 10, 35 y 36. Ahí Jesús, durante una conversación que tenía con un judío, le dijo: si llamó dioses a aquellos a quien vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios sois. Como podemos ver en este pasaje, Jesús dijo que Él era el Hijo de Dios, lo cual significa que Dios era su Padre. Por lo cual, lo primero que vemos que Jesús es el Hijo de Dios. El hecho de que Jesucristo sin duda era el Hijo de Dios se testifica también en muchas más escrituras. Como por ejemplo cuando el ángel anunció a María que ella era la madre de Jesús. También le dijo que él sería llamado Hijo de Dios. En Lucas 1:35 leemos: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Además, Dios, dos veces, una en el bautismo de Jesús, en Mateo 10, 3, 16 y 17, y otra en el monte de la transfiguración, en Mateo 17, 5, lo declara públicamente como su Hijo. En estos podemos leer, por ejemplo en Mateo 3, 16 y 17 vamos a leer: y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía sobre paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. También en Mateo 17, 5 dice: mientras él, refiriéndose a Pedro, aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Además de esto, otro pasaje de la Biblia prueba que Jesús es sin duda el Hijo de Dios, y esto es el hecho de que Dios mismo le levantó de los muertos. En Romanos 1 habla al respecto. Vamos a leer Romanos 1, 3 al 4. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y a este pasaje le debemos agregar también otro pasaje en Romanos 10, 9, que es muy conocido por nosotros cuando le hacemos la confesión de fe a algún hermano o a alguna hermana. Por eso leemos en Romanos 10, 9 que dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Como vemos, hermanos, Dios levantó de los muertos a Jesús, pues era su Hijo amado. Pero si esto no fuera poco, para dejar en claro que Jesucristo es el Hijo de Dios, Él mismo lo dice, que Dios es su Padre. Cuando leemos en Mateo 16 y 17, entonces leemos: y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y respondió Jesús y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. A esto podríamos agregarle muchísimos registros más que declaran que Jesús es el Hijo de Dios. Por lo tanto, lo primero que vemos, que Jesús
es el Hijo de Dios. Con esto creo que queda aclarado de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el cual es el único mediador entre Dios y los hombres, y que cuando confesamos que Dios le levantó de los muertos, formamos también parte de esa gran familia y somos llamados hijos de Dios al igual que Él. Entonces ahora se preguntarán, ¿de dónde viene esa frase cuando dicen, María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores? Eso, mis queridos hermanos, viene de una tradición greco-romana, porque nunca podría ser María, la Madre de Dios, porque Dios no tiene madre, porque nunca tuvo ni madre ni padre. Dios es espíritu y es eterno. En todo caso, se podría decir que María fue una hija de Dios y no la Madre de Dios. Y si fuera una hija de Dios, nunca podría ser una Madre de Dios, porque no puede ser madre e hija al mismo tiempo. Aunque antiguamente, en las tradiciones greco-romanas, los dioses griegos y los dioses romanos eran humanos. Pero ese problema no lo tenían los judíos. Tampoco esa mala interpretación lo tuvieron los discípulos de Jesús. Ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni ninguno de los discípulos, porque ellos eran judíos y sabían muy bien la diferencia. Entonces, hermanos, por esto y por muchos pasajes más, a saber, si quieren pueden leer, también le dejo como referencia para que lean por ustedes mismos, en Romanos 1.3, Romanos 1.4, Romanos 1.9, Romanos 5.10, Romanos 8.3, Romanos 8.29, Romanos 8.32, Primera de Corintios 1.9, Primera de Corintios 15.28, Segunda de Corintios 1.19 y otros muchos pasajes más. Ahí ustedes pueden leer por ustedes mismos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vamos a ver otras características más de Jesús, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Con esto me despido y los saludo en el nombre de Jesús. Amén.